Reconocimiento del capital social. ¿Cómo se registra el capital de una sociedad anónima? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el capital de este tipo de sociedades se divide en tres partes, como son el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Recordemos que el capital autorizado es el monto de capital que al momento de constituirse la sociedad, los accionistas deciden como límite máximo, es decir, es la máxima capitalización que tiene una empresa, son las proyecciones a futuro que tiene esa sociedad. El capital suscrito es esa parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar, que a su vez puede ser el 100%, todos, o puede ser una parte de ellos. Es decir, si el capital autorizado son 1.000 millones de pesos, los accionistas se comprometen a pagar todos los 1.000 millones de pesos o una parte, o pueden comprometerse con una parte de ese capital autorizado. Y el capital pagado es la parte del capital suscrito que los accionistas efectivamente deben pagar al momento de constituirse la sociedad. Entonces, para identificar bien, el capital autorizado es la capitalización máxima que espera tener una empresa. El capital suscrito es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar, que a su vez puede ser el 100% o puede ser una parte de ellos. Y el capital pagado es lo que deben pagar al momento de la constitución de la sociedad, deben cancelar esa parte del capital suscrito. Ahora, el artículo 376 del Código de Comercio nos dice que al constituirse la sociedad deberá suscribirse no menos del 50% del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción de capital que se suscriba. Bueno, ese requisito pues para la sociedad anónima. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el capital suscrito es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar, pero para la anónima, el capital suscrito no debe ser inferior al 50% del capital autorizado. Es decir, que si el capital autorizado es 1.000 millones de pesos, el capital suscrito debe ser por lo menos 500 millones de pesos, que equivale al 50%. 500 millones de pesos o más, porque nos habla de que mínimo el 50%. Y el capital pagado nos dice que en el caso de la sociedad anónima, el capital pagado debe ser mínimo la tercera parte del capital suscrito. Entonces, si el capital autorizado fueron 1.000, el capital suscrito serían 500, tomando como referencia lo mínimo que se debe suscribir, serían 500 millones de pesos, y el capital pagado sería mínimo la tercera parte de ese capital suscrito. Así lo establece el artículo 376 del Código de Comercio. Por ejemplo, entonces, digamos que una empresa, una sociedad anónima tiene un capital autorizado de 900 millones de pesos, que es el capital máximo que tendrá una sociedad. Es decir, el límite donde ella quiere llegar, son 900 millones de pesos. El capital suscrito dice que mínimo el 50% del capital autorizado. Entonces, se autorizaron 900 millones de pesos, mínimo se debe suscribir 450 millones de pesos. Ahora, podrían suscribirse 500, 600, 800 o todos los 900. Todo eso se puede. Lo que no se puede es suscribir menos del 50%. Y el capital pagado, nos dice el artículo 376 del Código de Comercio que no debe ser inferior,
que debe ser mínimo la tercera parte del capital suscrito. Entonces, el capital suscrito fueron 450 millones de pesos. La tercera parte de este capital suscrito serían 150 millones de pesos. Entonces, mínimo 150. Ahora, si se pueden pagar los 450, sí, se pueden pagar los 450. Lo que nos dice es que mínimo es la tercera parte, que para este ejemplo serían 150 millones de pesos. Hagamos un ejemplo. Se constituye la empresa comercializadora de aseo S.A. con el siguiente capital. Capital autorizado. Se autorizan 20,000 acciones a valor nominal de 40,000 pesos cada uno. Eso nos da un total de 800 millones de pesos. Entonces fueron 20,000 acciones. Capital suscrito. Recuerden que la norma dice que mínimo el 50%. Es decir, que aquí sería mínimo 10,000 acciones. Aquí se suscribieron 12,000. Está bien. Lo que no puede ser es menos de 10,000. Entonces se suscribieron 12,000 acciones, que eso nos da 480 millones de pesos, el capital suscrito. El capital pagado. Se pagaron 7,000 acciones de esas 12,000 que se suscribieron. Recuerden que tenían que pagarse mínimo la tercera parte. Es decir, mínimo serían 4,000. Mínimo serían 4,000 de estas 12,000. Pero decidieron pagar 7,000 acciones. Por lo tanto, da 280 millones de pesos. Entonces, con estos datos procedemos a hacer la contabilización. Entonces, tenemos que, utilizando el catálogo de cuenta, sabemos que el capital pues va en una cuenta de patrimonio, en una 31, capital social, y la 3105 que se llama capital suscrito y pagado, con su respectiva subcuenta. Entonces aquí vamos a llevar el capital autorizado, que fueron los 800 millones de pesos, capital autorizado, lo llevamos a la cuenta 310505, que se llama capital autorizado de naturaleza crédito, los 800 millones de pesos. Luego llevamos a esta cuenta 310510 capital por suscribir. Serían 320 millones de pesos. ¿De dónde salen estos 320 millones de pesos? Recuerden que el capital suscrito fueron de 480 millones de pesos. Se suscribieron 480 de estos 800. Entonces, como esta cuenta nos dice capital por suscribir, ¿cuánto falta por suscribir? Se autorizaron 800 y se suscribieron 480. Entonces, faltan por suscribir 320 millones de pesos. Es decir, hacer la resta, autorizaron 800, se suscribieron 480, todavía falta por suscribir 320 millones de pesos. Luego llegamos a la subcuenta 310515, que se llama capital suscrito por cobrar. Capital suscrito por cobrar. Entonces, ¿cuánto se pagó? ¿Cuánto se pagó? Se pagaron 280 millones de los 480. Se pagaron 280 de los 480. Entonces, capital suscrito por cobrar. Se pagaron 280 millones de los 480 que se suscribieron. Entonces quedaron pendientes por cobrar ¿cuánto? 200 millones. Capital suscrito por cobrar, se deben 200 millones. Y por último, pues llevamos a la caja, pues si el pago fue en efectivo a la 110505, caja general, el pago que efectivamente se hizo, que fueron de 280 millones de pesos. Y aquí nos da la partida 2, 800 millones al débito, 800 millones de pesos al crédito. Aquí está la explicación, capital autorizado, se autorizaron 800, de los cuales se suscribieron 480 millones de pesos. Es decir que quedan por suscribir 320, el dato que estoy dando acá. Se suscribieron, perdón, aquí hubo un error.
se suscribieron. Vamos a corregirlo. Se suscribieron 480 millones, de los cuales se pagaron 280. Entonces quedan por cobrar a los accionistas la suma de 200 millones de pesos. Bueno, muchas gracias.